Bueno chicos, ¿cómo les va? Lo que les vamos a dejar acá es un mini resumen de los conceptos básicos que van a necesitar para la resolución de la guía 5, de la serie 5 de electroquímica, de química física. Lo primero que tienen que recordar para empezar esta guía y que les va a servir desde el ejercicio 1 hasta el ejercicio 9 es recordar el concepto de la celda electroquímica. Para más detalles revisen el material teórico porque ahí está todo muy bien explicado, pero recuerden que vamos a trabajar con dos hemiceldas, ¿sí? En las cuales una se va a dar la oxidación, que va a ser donde se encuentra el ánodo, y en otra hemicelda se va a dar la reducción, donde se encuentra el cátodo. Se genera una circulación de electrones eh, a través de un circuito cerrado, ¿sí? Que es a través del cual nosotros vamos a poder medir esa diferencia de potencial eléctrico, ¿sí? Que nos va a dar una idea de la capacidad que tiene esta celda electroquímica, que al darse esta reacción química, que no es otra cosa que una redox, eh, tenga la capacidad de realizar un trabajo eléctrico, ¿sí? Entonces, es una forma de medir las reacciones, esto de poder determinar la diferencia de potencial eléctrico. Puede tener puente salino que se utiliza para cerrar el circuito y que pueda circular toda la corriente eléctrica, ¿sí? Sin que se mezclen los reactivos, ¿no? Porque si no, podríamos consumir la reacción. Pero puede no tener el puente salino, como vemos acá. Siempre y cuando nosotros aseguremos que no se mezclen los reactivos, no tendríamos ningún inconveniente. Pueden encontrar electrodos, tanto ánodos o cátodos, que trabajen con hidrógeno gaseoso. Si revisan en el teórico van a ver las cuestiones más constructivas de ese tipo de celdas. Nomenclatura, esto es importante porque lo van a ver en la guía o se les va a pedir que indiquen cuál sería la celda adecuada para determinada aplicación. ¿Qué significa esto? Esto significa que tenemos un electrodo de plomo sólido, ¿sí? Sobre el cual se va a depositar un depósito sólido de sulfato de plomo en contacto con una solución que tiene en solución iones sulfato. Esto conectado a través de un puente salino a otra cuba, a otra hemicelda, en donde hay una solución que tiene cationes de cobre, cobre más 2, y que se va a depositar sobre un electrodo de cobre sólido, ¿sí? Entonces, resumiendo, la coma representa que las sustancias que estén a la izquierda y a la derecha de la misma están en la misma fase. La barra simple significa que las sustancias que estén a la izquierda y a la derecha están en distintas fases, ¿sí? Sulfato de plomo sólido, separamos con una barra para poder indicar que va a estar en contacto con una solución de iones sulfato. Y la doble barra indica el puente salino, ¿sí? Que está conectado a la otra cuba o hemicelda. Entonces, sobre el diagrama que veíamos recién, esto lo veríamos de esta forma, ¿sí? Donde M1, acá en la cuba de la izquierda donde se da la oxidación, representa el plomo, plomo sólido, sobre el cual se va a ir depositando una capa sólida de sulfato de plomo, lo representa este rectángulo celeste, que está inmerso en una solución de iones sulfato y que está conectado eléctricamente por algún material conductor, por donde está el voltímetro, a una cuba o una hemicelda donde se va a dar la reducción, que tiene en solución cationes de cobre y que se van a ir depositando en nuestro cátodo, que va a ser de cobre sólido. Todo esto a través de la conexión de un puente salino, que en general es una solución salina de cloruro de potasio. Ecuación de Nernst, que esto lo van a usar en todos los ejercicios que vean, es la clave o el fundamento principal de la electroquímica, que es Nernst, este señor que está acá arriba mío. Eh, por ejemplo, supongamos que tenemos estas dos hemireacciones. Cadmio sólido que se oxida a cadmio más 2, liberando 2 electrones. Esto se da en el ánodo. Y iones o cationes hidrógeno
que de la solución de esta otra hemicelda, al entrar en contacto con los electrones de la hemireacción anterior, generan hidrógeno gaseoso. O sea que acá estamos teniendo una reducción que se da en el cátodo. Esto nos da como resultado una redox, que simplemente esta es la reacción global que nos queda, habiendo intercambiado 2 moles de electrones en esta reacción. ¿Qué encontró o qué estudió este muchacho Nernst? Que la variación de potencial eléctrico en esta celda, ¿sí?, entre cátodo y ánodo, tiene que ver con la variación de potencial eléctrico entre el cátodo y entre la que ocurre en el ánodo. La ecuación de Nernst tiene esta forma, en la cual la FEM, la fuerza electromotriz, que es la diferencia de potencial eléctrico o sea, en cada una de las hemireacciones, se puede escribir como la variación de potencial eléctrico estándar, ¿sí?, o la FEM estándar, para, en este caso, el cátodo, más esta relación de RT sobre Z por F. R es la constante de los gases, T la temperatura, Z es la cantidad de moles de electrones que se intercambian en las reacciones, que en este caso puntual es 2, y F es la constante de Faraday, que es 96.500 coulombios por mol, ¿sí? Esto por el logaritmo de la actividad de la especie oxidada sobre la actividad de la especie reducida. Todo esto elevado a el coeficiente estequiométrico que tenga en la reacción, ¿sí? Entonces, si vemos en el caso del cátodo, la especie oxidada es el ion hidrógeno, que debería estar elevado al cuadrado porque tenemos 2 moles de ion hidrógeno, y la especie reducida es hidrógeno gaseoso, ¿sí?, que debería estar elevado, esta B del coeficiente estequiométrico debería ser 1, ¿sí? Y acá hay que tener, esto está escrito de forma genérica, pero en este caso puntual, como el hidrógeno es un gas, en vez de la actividad deberíamos escribir fugacidad. Fíjense que lo mismo pasa con el ánodo, ¿sí? Variación de potencial eléctrico estándar para la hemireacción de cadmio a cadmio más 2, RT sobre ZF, y el logaritmo de la especie reducida sobre la especie oxidada, elevado a sus coeficientes estequiométricos. Si yo hago cátodo menos ánodo, nos queda el potencial, la variación de potencial eléctrico de la celda electroquímica, puntualmente para esta de cadmio e hidrógeno, ¿sí? Fíjense que los metales no aparecen ni en las actividades ni en las fugacidades. ¿Esto por qué? ¿Por qué? Porque son sólidos y no forman parte de la solución, ¿sí? Esto ocurrió lo mismo cuando veíamos las definiciones de las constantes de equilibrio y demás. Bien, de forma genérica, esta es la ecuación de Nernst, ¿sí? Actividades o fugacidades de los productos sobre las actividades y fugacidades de los reactivos, ¿sí?, todas productorias. Y tengan en cuenta que, bueno, en determinados casos podremos aproximar estas actividades o fugacidades a las concentraciones de los electrolitos que tengamos en estas celdas, ¿no? ¿De qué va a depender? De cuán cerca estemos de la idealidad, o va a depender de si no tenemos forma de conocer qué otros compuestos hay presentes en estas soluciones, ¿sí? Podemos simplemente conocer qué especie se oxida, qué especie se reduce y no conocemos el resto, entonces no podríamos calcular una fuerza iónica, entonces, bueno, nos veríamos obligados a tener que suponer que podemos aproximarnos a las concentraciones. Esto que les muestro acá es simplemente porque pueden, en vez de usar logaritmo natural, usar logaritmo de base decimal. Es simplemente el pasaje de términos y de unidades, y que de esta forma se utilizan logaritmos decimales donde aparece el 0,059 que van a ver en todos los videos de resolución que están subidos de esta unidad, siempre y cuando utilicemos la constante de los gases ideales en como 8,314 Joule Kelvin, 298 Kelvin de temperatura y 96.500 para la constante de Faraday. En caso de que no podamos aproximar las actividades a las concentraciones, acá es donde tenemos que utilizar los conceptos que aprendimos en la unidad anterior de conductividad, utilizando un coeficiente iónico medio de la solución, ¿sí?, el gamma más menos, de la forma que se ve acá en la ecuación.
Esto ténganlo en cuenta porque lo pueden llegar a tener que utilizar en alguno de los ejercicios. Bien, como estamos hablando de reacciones químicas, nosotros vimos que podían ser o no espontáneas o más o menos espontáneas en función de la energía libre de Gibbs, ¿sí? Bueno, acá seguimos hablando de reacciones químicas, o sea que vamos a buscar una relación entre la energía libre de Gibbs y esta diferencia en el potencial eléctrico de una redox, puntualmente. Y fíjense este caso, que representa uno de los casos de ejercicio que tienen para resolver. Nos presentan estas dos hemireacciones, E1 y E2, y nos piden calcular cuánto es la diferencia de potencial estándar para esta tercera reacción. Que si ustedes se fijan, si la segunda reacción la damos vuelta, casi que obtenemos la tercera, ¿no? O sea que uno qué atinaría a hacer. Y bueno, E1 menos E2 y ya está. ¿Cuál es el problema acá? Esto no lo podemos hacer porque primero que no son hemireacciones en las cuales tengamos la misma cantidad de electrones. En la reacción 1 tenemos 2 electrones, en la reacción 2 tenemos 1 electrón. Entonces estaríamos sumando cosas que no serían coherentes. Y el otro tema es que no es una redox. Si ustedes se fijan, esto que ven acá no es una redox. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? Sí podemos sumar las variaciones en la energía libre de Gibbs. Y sabemos que la energía libre de Gibbs estándar, la variación de la energía libre de Gibbs estándar, es igual a menos N, que es el número de moles de electrones intercambiados en la redox o en la hemireacción, por F, la constante de Faraday, por la variación del potencial eléctrico estándar de esa hemireacción. Entonces, si nosotros calculásemos el delta G1, el delta G2, podríamos hacer el delta G3 simplemente haciendo delta G1 menos delta G2. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta porque hay varios ejercicios que lo piden. Y otra cosa para tener en cuenta es que podemos relacionar, como ya sabemos, a la energía libre de Gibbs con la constante de la reacción. Una constante de equilibrio, una constante de solubilidad, como si fuese una KPS, dependiendo de qué reacción estemos hablando, esta ecuación es totalmente aplicable. En una celda electrolítica, ¿sí? Una celda electroquímica como la que vimos al principio, si la reacción, en general las redox son todas reversibles, ¿sí? En general, por ende, todas estas ecuaciones que estamos viendo, principalmente la de NERD, se aplica a ecuaciones que sean a sistemas que sean reversibles. Por lo tanto, si nosotros llevamos a una redox a la situación de equilibrio, ¿sí? Si esa ecuación, esa reacción, perdón, está en equilibrio, ¿qué va a pasar? No va a haber diferencia de potencial eléctrico. Entonces, si a la ecuación de Nernst le igualamos a cero, pasa esto. Pasa que podemos calcular la constante de esa reacción, como se ve ahí en pantalla. Simplemente despejado. Y lo que hay que tener en cuenta es que esto hay que medirlo en una celda que no tenga puente salino, ¿sí? Porque no tienen que intervenir otras especies en la reacción, siempre y cuando obviamente no pongamos en contacto a los reactivos, como vimos al principio. Y para terminar, conceptos de termodinámica. Piensen que esto apunta a un ejercicio que tienen en la guía, pero piénsenlo de manera genérica. Si ustedes pueden encontrar una relación entre la variación del potencial eléctrico con la temperatura, nosotros a ese potencial eléctrico ya sabemos que lo podemos relacionar con la energía libre de Gibbs, como está acá recuadrado, y por ende, si conocemos la relación entre la energía libre de Gibbs con la entropía y entre la energía libre de Gibbs y la entalpía, magia. Queda lo que podemos hacer ahí visto en pantalla. Bueno, con esto pueden resolver sin problemas la guía 5 de electroquímica de química física. Suerte, chicos.